Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya, siendo las 18 horas acá en Chile. Comenzamos hoy día, martes 30 de marzo, este cabildo para poder hablar sobre la emergencia climática y también dar espacio a la participación ciudadana en este proceso constituyente. Hoy día tengo grandes invitados, grandes amigos y grandes seres humanos que van a poder contar desde sus saberes y su experiencia también todo lo que puedan en estos 60 minutos hablar sobre la situación climática que está afectando al planeta y que hoy día en nuestro país, en este territorio, nos toca enfrentar en medio de un proceso constituyente tan complejo debido, por cierto, a la situación de la pandemia, este estado de catástrofe, tanta confusión también que está ocurriendo lamentablemente y que afecta a todas las personas en el país a través de las decisiones del Poder Ejecutivo y todo lo que tenga que pasar en las próximas horas o días respecto a las elecciones de abril del 2021, ¿cierto? Y bueno, creo que lo más importante es escuchar a quienes tienen mucho, mucho que decir y que contarnos, así que paso a solo mencionar los nombres de los invitados para que se puedan ellos mismos presentar. Creo que es mejor que darles espacio a cada uno de ustedes, ¿no? Voy a partir con Pamela Po, luego Verónica Venegas y también con Jorge Vergara. Pamela, cuéntanos, preséntate con libertad para que te conozcan o te Muchas reconozcan. gracias. Muchas gracias, Carolina, por la invitación igual a participar en el Cabildo. Siempre es súper necesario hablar de estos temas. Mientras más se hablen, más nos vamos empapando de todo lo que tenemos que enfrentar. Bueno, yo soy politóloga, magíster en sociología y actualmente estoy en varias partes, pero principalmente en Chile Sustentable soy encargada de políticas públicas e incidencia política. Entonces, todo lo que tiene que ver con políticas públicas en temas medioambientales, ahí estamos apuntalando el proceso. Excelente, excelente, muchas gracias. Y vamos a hacer la ronda de preguntas, pero va a ser una conversación, así que ahí vamos preguntando más cositas. Jorge, ¿te quieres presentar? Verónica parece que era primero. Ah, bueno, ¿Sí? sí, ahora ahí, Me, estamos me los da palos. igual, podemos ir uno y uno, hombre, mujer, en verdad lo mismo, somos tan poquitos. Bueno, primero, Carol, agradecerte por esta invitación a hacer esta conversación sobre temas tan absolutamente críticos y trascendentales para para todos los seres vivos del planeta, seres humanos, no humanos y la naturaleza entera. Así que me encanta que podamos tener este conversatorio. Y bueno, yo me presento, soy Verónica Venegas Díaz. Conocí a Carola en el Magíster de Derecho Ambiental que terminamos de cursar, nos graduamos hace poco. Y soy abogada de profesión de la Universidad de Chile y también tengo formación en antropología y últimamente, estos últimos 10 años, he explorado como profesión también la sanación y las terapias holísticas. Entonces, la verdad es que soy como súper inquieta, muy buscadora Es verdad. y siempre buscando como comprender y abordar todas las situaciones y las problemáticas, tanto individuales como sociales, con una visión integral. Y desde el 18 de octubre del 2019 me integré a una asamblea ciudadana, la Asamblea por el Pacto Social, en la cual he estado permanentemente activa, soy representante también, y desde ese interés por como incidir también en el proceso político chileno, político, social, económico, ecológico, pues un proceso Cultural. completo de transformaciones, claro. Eh, Me invitaron desde Fuerza Común a participar en las elecciones municipales de Ñuñoa. Como, bueno, yo soy independiente, así que me invitaron ellos porque me conocieron también el año pasado a raíz del trabajo asambleario y voy por la lista del Frente Amplio y mi principal propuesta efectivamente tiene que ver con los temas climáticos que vamos a conversar ahora. Excelente, qué lindo estar contigo acá, Vero. Nos conocimos estudiando, terminamos de estudiar en plena revuelta. Fue bastante adrenalínico ese diciembre del 2019, pero es un orgullo poder estar compartiendo contigo también en este proceso de transformación que estamos también tratando de impulsar para poder generar mayor conciencia con las problemáticas climáticas que estamos enfrentando. Y bueno, ahora doy paso
sí o sí ahora con Jorge Vergara. Jorge, por favor, preséntate tú porque tienes un currículum, una experiencia muy extensa que poder señalar y creo que es mejor que tú puedas contarnos. No, eso son puras flores nomás. Pero si Bueno, esa es la gracia. Jorge Vergara, soy director de la Fundación Diálogos para la Naturaleza, una fundación que creamos hace no más de 2 años, principalmente con la inquietud de trabajar eh, sobre todo con comunidades más precarizadas respecto a la problemática ambiental y que están siendo sujetos de ciertos fenómenos de apropiación territorial. Por lo tanto, iniciamos el trabajo desde ese punto de vista. Somos un grupo de personas que ha trabajado en distintos espacios públicos, tanto chilenos como fuera del país, en mi caso. Y que en definitiva nos convoca el sentido de una mayor igualdad sobre las temáticas ambientales, reconociendo también y criticando sobre todo, con una perspectiva crítica, la problemática del crecimiento, no solamente en Chile, tenemos la oportunidad de trabajar en otras partes de América donde bueno, se repiten un poco las cosas, ¿no? Padre de 4 hijos, así que bueno, eso. Así, Con hartos motivos entonces también para poder seguir trabajando y luchando contra el cambio climático, ¿no? Tú el otro día me contabas, Jorge, que has hecho un par de investigaciones que son bastante interesantes. No sé si nos pudieses contar para que partamos con nuestra conversación. sí, mira, sobre todo más que para hablar sobre esa investigación en sí misma, que podemos entrar en ese punto después, si a ustedes les interesa, pero sobre todo tiene que ver con hacer un punto sobre el arreglo institucional chileno respecto a esto que algunos llaman emergencia climática, otros llaman procesos de adaptación al cambio climático. Son cosas que a mí un poco me perturban, ¿eh? Desde el punto de vista de la construcción del discurso. Para mí es una catástrofe global nomás, ¿eh? Porque en definitiva hay que acelerar los cambios sobre todo. Y en definitiva esas investigaciones apuntan un poco a la experiencia que hace ya más de 25 años yo empecé a trabajar en zonas bastante vulnerables desde el punto de vista ambiental en Chile, y ya estábamos conversando nosotros, yo desde ese punto, en ese tiempo como investigador en Chile, trabajando sobre, bueno, qué estaba pasando con los cambios climáticos en Chile y cómo la institucionalidad se estaba haciendo cargo. Y cuando yo miro hoy día, pasando ya casi 25, 26 años atrás, sigue siendo un poco lo mismo. Sigue siendo un poco lo mismo, no sé, yo me imagino que han tenido la oportunidad de mirar, pero el último evaluación del plan de adaptación al cambio climático de Chile muestra que en realidad el plan no se podido poner en marcha porque es muy sectorial y los sectores del aparato público no tienen los financiamientos necesarios, los presupuestos, en el presupuesto de la nación como para hacerse cargo. Pero dicen que igual se ha cumplido el 80% de las medidas. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿de qué manera en realidad el aparato público o el arreglo institucional chileno está preparado para hacerse cargo de una cuestión que no es emergencia climática? Yo en ese tiempo tenía hace unos años atrás haciendo siendo director de un proyecto de la FAO, el único proyecto de la FAO que yo dirigí en Chile, hablaba un poco sobre qué se iba a hacer en el secano, ¿ya? Y nuestro interlocutor en el gobierno de turno en ese tiempo era la unidad de emergencias climáticas. Y yo le decía, bueno, pero si la política pública respecto a zonas vulnerables como el secano de Chile se entiende como una emergencia, es que no estamos entendiendo nada, porque son fallas estructurales. Es decir, la problemática llegó para quedarse por mucho tiempo. Y si además le sumamos a eso que lo entendemos como una problemática del clima y no lo entendemos como una problemática de los arreglos productivos, es decir, en definitiva la sociedad en su conjunto, no le vamos a hacer nunca le vamos a apuntar al objetivo en definitiva. Sobre todo en un país como el nuestro, donde peca de un extremo subsidiario en materias que sabemos a nivel mundial, que en materias donde no solo el Estado se tiene que hacer cargo, sino que la sociedad en su conjunto, aportando lo que puedan y lo que deben aportar, ¿ya? Entonces,
A mí, por eso emergencia climática me gustó como nombre para presionar un poco la discusión, nombre que a mí más me incomoda que me atrae. A mí claramente es una problemática de catástrofe y claramente una problemática global y no del clima. El clima es un indicador, es decir, en definitiva la naturaleza es el afectado. Pero lo que tenemos que estar discutiendo es el modelo de sociedad que queremos, por eso me parece muy interesante ¿cómo se llama? Tu gestión, Carolina, la participación de Verónica sobre todo, bueno, obviamente de Pamela, pero me parece muy interesante discutir estas materias en un proceso en el cual ustedes están impulsadas a representar una parte de la sociedad, ¿ya? Acá estamos haciendo hartas labores al respecto. Claro, y que independiente, y eso quiero dejarlo así. Yo me siento también independiente, y creo que esas discusiones en una sociedad madura como la chilena, no esta sociedad infantil que los políticos de turno nos quieren mantener como infantilizados, que no podemos tomar decisiones, creo que es re interesante que estas discusiones se tengan con todos, ¿ah? Como de manera transversal. Tenemos que apuntar a autoentendernos como una sociedad madura que se pueda hacer cargo de estos temas. ¿Ya? Sí, y de hecho creo también que es sumamente relevante fomentar la educación ambiental para que estos conceptos no parezcan tan extraños, que la gente, las personas lo empiecen a interiorizar dentro de su cotidiano y comprendan que en este proceso político y con estas comunidades políticas emergentes también que están surgiendo en esta época, son parte de un lenguaje que cada día se puede ir haciendo más cotidiano y que puede permitir una cierta sensibilización en los electores y también a nivel cotidiano, que es también muy relevante. Pamela, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación actual? ¿Qué te gustaría a ti poder comentar sobre lo que llamamos muchos la emergencia climática? Yo, al igual que Sergio, Jorge, perdón, Jorge. eh, creo que el tema es, estamos en una crisis. O sea, estamos ya el tema de la emergencia, claro, es bueno en el sentido que acelera el proceso o se quiere mostrar que hay un tema de gravedad. Pero la verdad es que esta crisis se viene desde el año 70 en adelante, pues, o sea, son tantas décadas ya que viene ocurriendo y se viene anunciando, y al mundo ecologista se le trató de loco, cuánto adjetivo peyorativo que hubo en su momento y ahora parece que está súper de moda todo, ¿cachai? Oye, si gente que nunca le ha importado hoy día está haciendo campañas como ecologista y uno dice, pero si usted vive de otras cosas, ¿cómo se mete acá? Entonces, el tema es delicado porque vamos a requerir de un aparato estatal potente para enfrentar esta crisis. Vamos a requerir además de que la gente se prepare. O sea, yo sinceramente soy de la línea que cree que el Acuerdo de París no se va a cumplir, porque estás apelando a que los estados se coloquen de acuerdo sobre materias que finalmente son de las empresas. ¿Y en qué sentido lo digo? O sea, el 70% de las emisiones de CO2, por ejemplo, están sobre las espaldas de las empresas. El 70% de las 100 empresas del mundo, las más grandes, mineras, petroleras, etc. Entonces, el Estado ahí debiera poder tener injerencia y lamentablemente lo que vemos es que no la hay. No la hay porque no hay regulación como se requiere, no hay voluntad política, entonces, y ese es el caso también de Chile. O sea, no es lejano, no estamos ajenos a esa realidad. Entonces, como no Oye, estamos Pamela, ajenos... ¿tienes algún ejemplo de país o estado que podamos realmente tomar como ejemplo para que nos sirva como una directriz en este momento? Yo no me atrevería a poner de ejemplo otro país porque en el fondo la realidad chilena es muy distinta a las de los otros países. Lo que sí creo que es importante es tener un aparato estatal potente. Y no quiero entrar en la lógica como de estados bienestar, así como a la europea, porque el estado bienestar en Europa también está en crisis. Entonces, acá lo que tenemos que apuntar es apuntar a una transformación socioecológica. Y eso requiere mirar todo lo que estamos haciendo. ¿Cuánta agua tienes? Y mirarlo desde la complejidad. Y en ese sentido, esa complejidad no se quiere utilizar, porque como bien dice Jorge, se hacen miradas sectoriales y por objetivos. Entonces, si no se cumple el objetivo, bueno, no importa, pues el otro año lo hacemos. Entonces, se deja pasar el tiempo, no se cumplen los objetivos
Y por otro lado, en el caso chileno, estamos en una lógica muy europea de hacer proyectos de ley que nos hagan ser carbono neutrales. El tema está en que Chile no es un gran emisor, y no es que yo soy de la línea de que Chile tiene que aportar al mundo, igual que todos los países pequeños, pero el tema está en que nos debiéramos centrar igual en materia de la adaptación al cambio climático, porque si en el fondo vas a enfrentar un cambio climático peligroso, ¿cierto? A la pérdida de ecosistemas, bueno, ¿cómo adaptas al país, ¿cierto? La industria minera, todo lo que significa. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo toda la gente le vas a decir tiene que salir de la costa? Va a llegar un momento en que las marejadas le van a llegar al patio. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esa nueva realidad? Como dice Manuel Baquedano, gran amigo también, que le mandamos saludos, Colapso cuando el clima lo cambia todo, este libro que él impulsa a través de su fundación Resiliencia, y hay un ejemplo que a mí siempre me repercute, que habla del Titanic, que estamos en ese paradigma, estamos en esa situación, y es como o nos salvamos, o simplemente entendamos que estamos solos en este universo y no va a venir alguien a ayudarnos. Tenemos que en esto también impulsar otra dinámica y un cambio de paradigma de manera urgente, y ahí lo cultural también tiene una gran incidencia en esto. No es solo normas jurídicas, no es solo la Constitución, no es que eso no importe, eso es lo más relevante en este momento, pero también mucho que ver, y ahí yo insisto, una responsabilidad compartida cuando uno es consumidor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso también tiene una incidencia directa en la economía y también forma parte de nuestros comportamientos que tanto daño generan en los ecosistemas y que sin lugar a dudas no pueden seguir manteniéndose como lo hacían en los 90. Hay que hacer transformaciones rápidas porque estamos en esta situación titánica, como dice Manuel. Merito, ¿tú qué te gustaría agregar a esta conversación ahora? Bueno, primero agradecer la franqueza con la que partimos la conversación, agradecerle a Jorge que haya partido de inmediato, como se dice en el fútbol, ¿cómo es? Como poniendo la pelota en el piso, ¿esa es la frase? No me gusta mucho el fútbol, así que no cacho. No, pero te lo agradezco porque, y bueno, y a Pamela por seguirla, ¿no? O sea, le tiró el pase, la Pamela lo sigue, así que bueno, yo me voy a sumar, voy a transparentar completamente lo que yo pienso, lo que yo creo, y nada, pues tenemos que jugárnoslas y aprovechar cada espacio que tenemos para poder llegar a la gente, de realmente hablar con franqueza y con transparencia, aunque a veces las cosas que decimos no sean populares y nos tilden, efectivamente nos tilden de catastrofistas o pesimistas, etc. Entonces, bueno, primero partir por decir que estoy completamente de acuerdo con catalogar la actual situación que en la que estamos como humanidad, ¿ya? Como una catástrofe. Es la catástrofe más grande y es la amenaza existencial más grande que ha tenido la especie humana. Eso ya es innegable, y hoy día cualquiera que dude y que niegue la existencia del cambio climático como impulsor de esta catástrofe, y que niegue su existencia, significa que ya está en el terreno máximo de la negación psicológica, ¿ya? No lo quiere ver porque realmente porque le choca mucho, o porque tiene una tendencia personal a que le choque, o también, que es muy importante, porque tiene intereses corporativos, intereses políticos, intereses económicos, e incluso ideológicos en negar esto, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, de inmediato puedo recordar a los grupos clásicos negacionistas del cambio climático que están en todos los países, están presionando y avanzando en contra de las reformas porque les altera su forma de vida, y la forma de vida basada en ganar grandes cantidades de dinero haciendo actividades que son tremendamente perjudiciales tanto para la naturaleza como para los seres humanos. Entonces hay intereses también detrás de la negación. Ahora, yendo más directamente al tema del conversatorio, que es participación ciudadana y emergencia climática, yo también adscribo a la tesis e hipótesis que cada vez está más extendida en el mundo científico, en el mundo político, a nivel global, en Chile también. Me encanta que Pamela Poe también lo diga así, porque Pamela es una figura hoy sumamente relevante en su área de incidencia, que es sobre todo el área
digamos, de las políticas públicas, de la politología feminista, ambientalista. Ella es un referente, entonces me parece extraordinario que lo puedas también nombrar así, Pamela, yo creo que efectivamente estamos en un proceso de colapso, y ahí también me adhiero a lo que estamos impulsando desde Acción Resiliente con Manuel Baqueano y otra gente. Estamos en un proceso de colapso civilizatorio, pero que no sucede de la noche a la mañana. O sea, empezó a suceder en los años 70 a través de la deuda, ¿no?, que tenemos, la huella ecológica, ¿no? No es la huella, ¿cómo se llama? La deuda que tenemos ecológica en términos de que ya nos hemos consumido en los últimos 50 años un planeta y medio, y por lo tanto esa es la hipoteca que van a pagar las generaciones presentes, futuras, incluidos nosotros que todavía somos jóvenes adultos. Bueno, no, yo soy adulta, pero todavía tenemos hartas décadas más por delante. Además, en estos tiempos la vida es muy larga, así que eso es muy interesante. Exacto. Yo por lo menos, que acabo de cumplir 50, me proyecto por lo menos 50 más, así que voy a vivir esas consecuencias. Exacto, gracias. Voy a vivir esas consecuencias trágicas que vamos a ver en los próximos 50 años, con los jóvenes, con las niñas y niños de hoy, con los jóvenes, con los centennials, con los millennials. Pero es hoy, ya empezó. El colapso es un proceso gradual que en algún minuto, por supuesto, de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, tal vez en lo alimentario, o en lo energético, o en contaminación, por ejemplo, temperaturas, etcétera, en diferentes ámbitos, puede que veamos momentos en los cuales se precipite y se agrave en extremo, pero el proceso de degradación, el proceso de agravamiento y de profundización de la crisis multisistémica ya es. Y en ese sentido creo que la declaración de emergencia climática, al usar la palabra emergencia, o sea, yo concuerdo completamente con Jorge, o sea, estamos hablando de emergencia, empezaron a hablar de emergencia hace 50 años, hace 30, hace 20, desde 2016 que surge esto, que es la declaración de emergencia climática, como una política pública, una declaración programática que se está implementando en muchos lugares del mundo. Y aún así, tú prendes la tele, lees los diarios, vas a clases en la universidad y te siguen hablando de cambio climático. No te están hablando de catástrofe civilizatoria, no te están hablando de catástrofe climática, ni menos de la palabra emergencia y urgencia. Entonces, lo que yo veo es que hoy la declaración de emergencia climática sigue, es una de las... Hoy, por ejemplo, si tú piensas en las diferentes candidaturas, en diferentes niveles, ¿no?, comunales, gobernaciones, convencionales, diputados, etcétera, ¿cuántas personas están hablando de la emergencia climática? Son poquísimas. Y todo el resto estamos hablando de derechos sociales, transformaciones estructurales, ¿no?, bienes comunes, etcétera. Pero muy pocas estamos hablando de la emergencia, o queremos ponerle el foco a la urgencia de la tragedia que estamos viviendo a nivel global. Y para finalizar... Estamos liderando en eso, estamos cada día sumando más personas también. Sí. Así que hay algo positivo. Sería buenísimo que pudiéramos ver bien ahora el tema de la participación ciudadana, que es absolutamente crítico. O sea, eso yo creo que es el gran desafío que tenemos, que es cómo podemos incorporar y hacer protagonistas a las personas, nosotros incluyéndonos, de este gran y tremendo proceso de adaptación profunda que tenemos que vivir para poder vivir bien. Así es. Colapsar. Un comentario que llegó acá a las redes, que es de Susana de TechFem Chile, que dice: el neoliberalismo es flojera y falta de imaginación. Por eso Chile carece de políticas públicas adecuadas. ¿Qué opinas tú de eso, Jorge? A mí me parece bien interesante el tema, porque muchos creen que el otro lado, lo opuesto a lo neoliberal, podría ser una solución. Otros dicen, da lo mismo. En realidad, todo lo que sea extractivista afecta al medio ambiente y obviamente incide en este proceso de emergencia climática, como lo hemos estado denominando, o colapso. Pero, ¿qué crees tú? ¿Tiene que ver el sistema económico o es algo transversal que simplemente va con la revolución industrial hasta la fecha? Varias cosas. ¿Sí? Varias cosas que me surgen de lo que tú planteas. Lo primero,
quieras decir. Y claramente que esta cuestión no es ni de derecha ni izquierda. Acuérdense que la diferenciación aparece en el siglo XVIII, en la Asamblea Francesa, donde los conservadores se sentaron a la derecha y la gente... Entonces, Me quedo. eso es, en definitiva, son cómo la sociedad se ha ido construyendo marcos cognitivos para entender la realidad, ¿ya? Y hoy día eso toma mucho más sentido dado el acceso más rápido que tenemos a la información, pero también el peligro que tenemos de interpretar o de tomar moda. Por eso yo hacía el punto, por ejemplo, respecto a la emergencia climática, me hacía clic, porque no es emergencia. De repente uno puede hacer el punto, puede ser catástrofe, puede ser algo así, pero no solamente clima, sino que una cuestión global. Y desde ese punto de vista, otra crítica que yo hago respecto a esta problemática es que tampoco es adaptación. Para mí adaptación es llevar un parasol, ¿cómo se dice? Un quitasol a la playa para enfrentar el sol, pero igual va a seguir haciendo calor. Para mí eso es adaptación. No es solución. ¿Ya? Claro. Eso es mitigación, para mí eso es mitigación. Claro, para mí es adoptar. Yo creo que está bueno, el diagnóstico está hecho, está claro, ya hay muchos antecedentes y muchos antecedentes más, pero donde no nos hemos metido, donde no nos hemos metido y ha sido un total fracaso en todo tipo de sistema político a nivel naciones. Yo vivo en Francia, acá Francia no es un país de izquierda, es un país principalmente de derecha en los últimos años, y tenemos a Macron, que es principalmente de centro-derecha. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que el fracaso está porque nosotros pensamos en adaptarnos. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es adoptar medidas. Y esa discusión no se ha dado. ¿Por qué? Porque no sabemos el impacto que van a tener las medidas. Por ejemplo, hoy día se dice que cero carbón significa tecnologías verdes más las condiciones actuales, business as usual, es decir, seguir haciendo lo mismo. Lo que se dice hoy día acá es que incluso algunas políticas estatales de adopción tecnológica pueden generar incluso más desigualdad. Imagínate. ¿Por qué? Menos poder de compra, porque por ejemplo, no sé, acá en Francia está la lógica del aislamiento térmico de las casas. ¿Quiénes tienen acceso al aislamiento térmico? Solamente algunos. De hecho, hay gente que habla de esta neoburguesía que finalmente vive de manera sustentable o ecológica, porque es muy caro poder acceder a ciertos recursos de ese tipo. Ámsterdam del Norte hoy día tiene un gran proyecto de casas flotantes, que es maravilloso. Yo le consultaba a un vecino recorriendo ahí y me decía, bueno, pero estas casas cuestan 600.000 euros para arriba, ¿viste? Entonces, genera mayor también desigualdad. Entonces, el punto es cómo los estados se van a hacer cargo de esa potencial, no sabemos, de esa potencial asignación de mayor desigualdad y cómo se va a transferir, ¿ya? Un mecanismo para equilibrar. ¿Ya? La discusión hoy día acá en Europa es, bueno, dicen que algunos se mueven por las tasas respecto a la contaminación, pero otros dicen también que la tasa respecto a la contaminación no es la única, sino que también tiene que haber procesos redistributivos, hablan de los ecocheques, de abrir las posibilidades que la gente genere en casa y rentabilice la inversión, pueda tener la comunidad del edificio paneles solares arriba. Bueno, ¿cómo hacemos para que realmente esas tecnologías que se conocen se materialicen y se puedan también identificar los efectos para tener políticas públicas de pantalón largo y que realmente hagan un cambio que se requiere? Yo estoy de acuerdo con Pamela cuando dice, pues, claro, Chile es así de chico respecto al mundo. Claro, pero Chile tiene el punto minero de cobre más grande del mundo, la segunda y tercera empresa productora de litio del mundo, uno de los centros productores de, ¿cómo se llama?, de madera, papel, más grande del mundo. No hay que olvidar que Stora Enso, la segunda empresa papelera del mundo, tiene acuerdos con las forestales en Chile. Es decir, Chile, claro, no produce tanto carbono, pero Chile es un actor mundial en muchos de los elementos que generan. ¿Cuán atrasados estamos? Por ejemplo, Chile tiene, voy a aumentar la cifra, pero 5.000 kilómetros de mar, ¿ya? En algunos de esos lugares
debieran probablemente existir lugares donde se puede generar energía mareomotriz o respecto a la diferencia de marea, y Chile está a años luz de discutir eso. La política energética de Chile al año 2050 menciona en un párrafo lo mareomotriz cuando dice eólicas, solares, mareomotriz, pero no identifica a Sin un país. embargo, muchos hablan que ni siquiera llegamos con tranquilidad al año 2030 respecto a todos los efectos que ya estamos empezando a soportar. Yo reitero siempre el ejemplo de cómo uno ve la cordillera desde la región metropolitana. En 35 años yo he visto cómo se han perdido los glaciares y algo que todos hemos sido testigos, no es novedad. Sin embargo, lo que tú mencionabas, Jorge, sobre la desigualdad es algo también bien relevante. Y ahí me gustaría poder escuchar a lo que Pamela pueda señalar, porque el cambio climático sí tiene una incidencia directa en los conflictos sociales y ambientales, y aquí en Chile queda de manifiesto. A todo esto veo que está conectado mi amigo Eric Herrera, a quien saludo y vive en Tiltil, y que también siempre me habla de esa maldita forma de sentir que en Tiltil los están tratando como un vertedero, cuando en Santiago tampoco estamos haciendo ningún cambio que pueda tener respeto y tratamiento de dignidad a los vecinos que están en un par de comunas y kilómetros más allá de este espacio. Entonces, sí creo que es importante hablar que esto también tiene mucha relación con las comunidades y con el país en general, pero sin duda también es algo global y que va a afectar a quienes ya son más vulnerados. Y eso es algo que también tenemos que empezar a prevenir. ¿Por qué? Porque hay un pronóstico también que ahora tenemos que empezar a realizar para evitar conflictos socioambientales a futuro, y más aún prever a través de la nueva Constitución mecanismos que permitan regular previamente esto y también empoderar a los territorios para que tengan soberanía energética, alimentaria y cuantos otros recursos también podamos destinar para ello, ¿no? A ver, mira, tomando un poco la pregunta anterior y esta. Ya. Yo creo que acá el modelo, y como lo planteé anteriormente, tiene que ser de transformación. O sea, tiene que ir hacia allá. O sea, tenemos que salir del paradigma en el cual estamos, y para eso se va a requerir de mucha política pública. Por otro lado, también aclarar que el tema del modelo económico, si bien hemos tenido modelos que han sido socialistas, comunistas, etcétera, en distintas partes del mundo, que también siempre te lo equiparan como, oye, todos los modelos fallaron, en el fondo han contaminado, sí. Pero el modelo capitalista es el más extendido, porque hoy China es comunista políticamente, pero en el fondo el modelo capitalista de producir, y tiene que ver y está ligado también al tema del patriarcado. Y ahí hay un tema que es muy profundo en cómo el patriarcado se extiende, ¿cierto? Desde el siglo XVIII en adelante, incluso nace el siglo XII en adelante, ¿cierto? Siglo XVIII se expande, ¿cierto? Y esto tiene que ver con la utilización de la naturaleza a escala y con violencia, que en el fondo se extiende también, ¿cierto?, al tema del dominio de la tierra y las escalas, etcétera, esta cosa tan fálica, que tiene que ser todo grande, o sea, exacto. Entonces aquí hay un tema que también está imbuido el patriarcado, está todo ligado en el fondo. La acumulación de capital tiene que ver también con esto. Y ahí tienen la casa de brujas y está extendidamente, está muy escrito. Entonces, o sea, está muy descrito, está escrito, está trabajado y teorizado, así que hay harto para leer. Entonces, en ese sentido, creo que hay un tema que el capitalismo moderno nos ha llevado, ¿cierto?, a un nivel de extracción de materias primas, y en la cual Chile, como bien Jorge lo planteaba, somos proveedores y esto le pasa a los países del sur. O sea, que hay una lógica norte o sur. No nos podemos olvidar que nos movemos en esta lógica geopolítica también. Entonces, estamos en un problema, estamos en un nudo, así como país. Yo a lo que apunto es que el cambio constitucional, ¿cierto?, puede dar ciertas mejoras, pero no va a solucionar todo lo de fondo. O sea, podemos en el fondo poner ciertos elementos que hagan y que equilibren un poco más la balanza, pero yo también ahí tengo poca esperanza. O sea, creo que hay elementos que se van a lograr. No, te juro que de verdad que espero que no sea peor que lo que tenemos. O sea, espero que eso no suceda. Creo que no se puede empeorar más esta situación, pero en el fondo
creo que también hay que tener cierto resguardo en que no vamos a lograr todos los cambios que se debieran hacer, porque eso requiere tiempo y requiere un cambio cultural también. Aquí, si bien los gobiernos, ¿cierto?, las empresas son responsables, también hay un tema de consumo de la ciudadanía que también tenemos que hacernos una introspección también con respecto a cómo llevamos nuestras vidas. Y por otro lado, la vida en las ciudades son bastante insustentables, porque requieres movilizar mucha energía, porque requieres movilizar agua, porque requieres en el fondo el tema de los residuos, o sea, es vida insustentable. Entonces, en el fondo, ¿cuáles son las salidas que tenemos que preparar? Y bueno, ahí está todo este proceso en el fondo de resiliencia y de adaptación y de un montón de cosas, porque en el fondo son una batería de cosas. Yo no creo que haya que apuntar a solo una solución porque es imposible, el problema es demasiado complejo. Y lo que hoy hemos estado viendo en el país, como es un país que se dedica al extractivismo, es que tenemos un nivel de conflictividad que es altísimo. O sea, tú tienes más de 100, en estos momentos tú tienes más de 100 conflictos socioambientales activos en Chile. Y se da al tiro con recursos naturales inmediatamente, porque en el fondo la gente en los territorios está resistiendo. Y lo hablábamos en el backstage, por decirlo así, el tema del estudiante que fue amenazado, ¿cierto? Por estar investigando sobre un tema de la contaminación de la minería, como que si nosotros no supiéramos que las mineras contaminan, o sea, como que uno fuera ingenuo en pensar en que el cobre verde o que esto es sustentable, eso es una falacia. Un proyecto minero es contaminante, va a utilizar una cantidad de agua enorme, probablemente te va a contaminar las napas subterráneas, va a destruir glaciares, o sea, en el fondo no tapemos el sol con un dedo que andan amenazando a la gente, o sea, es ridículo en el fondo, pasa a ser ridículo, porque es como que, ay, nos van a denunciar que estamos contaminando, media sorpresa, Pues si todos vienen la saben. empresa en todas partes, ¿cachai? Lo mismo pasa con el litio. El otro día estuve con la Cristina Dorador en que también va candidata constituyente en el Distrito 3, ¿cómo se llama? En un conversatorio, expuso sobre salares y está la crema en los salares. O sea, el nivel de pérdida de ecosistemas es como que la élite política y económica en estos momentos no está siendo consciente, no lo quiere ver. Y por lo tanto, y ahí yo soy de la línea de Manuel, en el fondo lo que va a ocurrir, lo que sí, tengo una diferencia con Manuel, pero netamente de la preocupación. Lo que va a ocurrir si esto colapsa es que es un colapso en la cual los que tienen menos, los más pobres, van a ser los más expuestos y esto no va a ser lento tampoco. Yo creo que va a ser un poco más rápido porque es lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en la Ligua Petorca. La gente no tiene agua. ¿Qué vas a hacer con esa gente? ¿Cachai? Entonces, y este tipo de conflicto lo vamos a empezar a ver tan repetidamente en tantas partes que no es sostenible en el tiempo, no va a ser un cambio suave. Entonces, acá, por eso yo creo que hay que hacer un proceso de transformación. Y con esto termino, por ejemplo, la discusión del royalty de la minería. Encuentro que la discusión es tan añeja, porque esta discusión del royalty era hace 30, 50 años atrás. Hoy en día discutir un royalty lo único que hace es distraer a la gente pensando en que el país va a desarrollar mejores políticas sociales y ojo, no, ningún gobierno progresista de la región, y esto está estudiado también, no produjeron grandes cambios en las capas, ¿cierto? Con ayudas focalizadas, porque las políticas focalizadas está comprobada que en el fondo son asistencialistas y que no producen una movilidad social de mejorar las condiciones. Entonces, a punta de extractivismo, se mantuvo a una cantidad de gente, ¿cierto?, con esta riqueza. Entonces ahí tenemos un problema. La minería hoy en día, la discusión debiera ser qué hacemos estratégicamente con la minería. ¿Por qué no estamos produciendo paneles solares para que la gente pueda tener autosostenerse, ser un productor de energía, por ejemplo? La ciudadanía puede ser un pilar de energía. Pero esas discusiones son tabú en este país, porque eso está vedado para la ciudadanía, porque acá son los empresarios los que se van a asegurar el negocio. Y ese es el problema que tenemos, que las corporaciones están tremendamente relacionadas con el aparato estatal y están dictando también política pública. Y entonces tenemos problemas. Ahí está el problema, creo que tenemos un gran nudo. O sea, imagínate en los diarios la segunda el otro día marcando el paso de lo que hay que discutir en la Constitución. ¿Ah? No me muevan mucho el tema del agua, vos, por favor. ¿Qué es eso? Bueno, ahí lo dejo porque creo que
a mí me preocupa el tema de los lobbies, cuál va a ser el reglamento que se va a establecer en la convención, el lobby hay que regularlo, cómo se va a hacer incidencia, o sea, ese es un temazo. Hay muchos puntos que tú señalas que creo que cada uno por sí solo es algo para discutir horas y reflexionar y hacer propuestas. Creo, me voy a quedar con uno de los últimos puntos que tú dijiste. Hay que empoderar también a las personas, a las comunidades, pero creo que también hay que ser bien diligentes en un detalle, que no nos vaya a pasar lo que ocurrió con la reforma agraria, en la cual se entregó un título de propiedad, pero no se enseñó a las personas a ejercer ese derecho. No estoy diciendo que acá tengamos que dar títulos de propiedad sobre las aguas, porque eso es precisamente lo que tenemos que hacer, evolucionar, ¿no? Pero sí educar y empoderar a las personas de manera individual, pero principalmente colectiva, para que comprendan que lo que estamos hoy día impulsando desde la más increíble variedad de espacios, porque esto es muy diverso, es precisamente para qué, para poder retornar toda esta información a las bases de la ciudadanía, ¿para qué? Para que tomen las mejores decisiones. Ahí creo que, Verónica, también sería bueno que nos cuente por qué es importante hablar de la ecoresiliencia y cómo también esto se traduce con impulso de política o formas de organización, como se le quiera llamar, a las comunidades para que podamos también quizás tener paneles solares en las comunidades, esta soberanía alimentaria que muchos queremos proponer también, para de esta forma poder tener mayor autonomía y no depender solamente, como está a fecha, de este modelo neoliberal completamente jerarquizado, que nos excluye y que no nos deja participar. Gracias. Mira, yo creo que para poder comprender bien cuál es la relevancia y la trascendencia que tiene el papel de las comunidades, hay que comprender primero que la crisis climática es también una crisis ecológica, ¿ya? Entonces, cuando se habla de la declaración de emergencia climática, también lo que uno ve en la mayoría de los municipios, estados, países, gobiernos, etcétera, que lo han implementado hasta ahora, es que todos llevan el segundo objetivo, que es emergencia climática y ecológica. ¿Por qué? Porque la crisis es climática y ecológica, es multisistémica. Sin embargo, el hecho de que el cambio climático sea un fenómeno global, que es irrefrenable, ¿ya? Tiene que ver con que nosotros como seres humanos nos constituimos en una fuerza geológica, y por eso es que mucha gente habla de que estamos en el antropoceno, ¿ya? O sea, nosotros como sociedades y como especie que vivimos en el planeta, nuestra forma de vida se convirtió en un factor de alteración geológica al punto que estamos cambiando el clima de todo el planeta. Y ese proceso, que ya se inició, está hoy día con una inercia climática, porque el CO2 que está atrapado en la atmósfera va a quedar ahí. De hecho, hay CO2 que viene, que fue emitido en el siglo XIX. Imagínate. Y casi todo, claro, y todo el CO2 que se emitió en el siglo XX también está ahí, porque al parecer dura cientos de años, más de 100 años, por cierto, y cientos de años. Entonces, sacar el CO2, frenar el cambio climático, que es lo que nos quieren hacer creer, a través de convertir a la sociedad humana en una sociedad que deja de emitir carbono, eso es un engaño, una manipulación, ¿ya? Porque incluso si nos volviéramos carbono neutrales en 10 años, que es lo que se está empujando desde el activismo ambientalista y ecologista en todo el planeta, que es, por favor, Acuerdo de París, no esperemos hasta el 2050, gobiernos, empresas, bajemos ahora, adelantemos las fechas de carbono neutralidad para el 2030. Pero aunque la sociedad se vuelva carbono neutral, el proceso geológico, geofísico de cambio climático ya está en curso y nosotros, no existe hoy la tecnología humana para pararlo. La única forma de capturar y sacar ese carbono para enfriar la atmósfera es a través de la reforestación, de la regeneración. Entonces, podríamos parar abruptamente tal vez la destrucción de la naturaleza producto del extractivismo, producto de nuestra forma de vida de generar basura, destajo, etc. Sí, podemos hacer todos esos cambios como humanidad, pero el cambio climático ya no lo podemos frenar, entonces, por lo menos no en los próximos 100 años. Entonces, por eso hablamos de adaptación, porque estas transformaciones profundas que tenemos que vivir como sociedades se van a vivir localmente. O sea, hay procesos que tienen que ser
activados, gestionados, dirigidos, etcétera, a nivel global, pero es en cada país y dentro de cada país, cada territorio, donde las personas que vivimos en esos territorios, junto con los gobiernos locales y obviamente apoyado por los gobiernos centrales, tenemos que implementar formas de vida que sean diferentes, que sean radicalmente diferentes, dentro de las posibilidades que tenemos y por supuesto donde se va a dar esa problemática que señalaba Pamela y Jorge, que es el problema de la desigualdad, ¿no? Entonces, como se van a dar esas problemáticas, y esas problemáticas son muy difíciles de abordar en los grandes niveles, ¿no? O sea, los grandes niveles, cuando hablo de los grandes niveles me refiero nivel de la regulación internacional, de la cooperación internacional, del Estado central, etcétera. Todo eso tiene que ir bajando para que en los territorios sea donde las personas podamos adaptarnos profundamente, como cambiando nuestra forma de vida, la forma en cómo nos relacionamos con el consumo, la energía que producimos, y efectivamente la resiliencia a lo que apunta es a que las comunidades puedan ser cada vez más autónomas, autónomas alimentariamente, autónomas energéticamente, políticamente, y bueno, y así, ir ganando niveles de autonomía. Por eso es que la participación ciudadana es clave para esto, porque es tan complejo el problema, como decía Pamela, que hay que actuar efectivamente en todos los niveles. Y lo que yo pienso es que en los niveles locales, y acá también un poco haciendo un comentario de lo que señalaba Pamela acerca del planteamiento de Manuel sobre el colapso. Bueno, yo también como trabajamos mucho junto con Manuel en esto, quiero aclarar que el proceso del colapso, hay algunas partes que son lentas, pero más que lentas es gradual, pero hay situaciones y lugares donde de repente se produce una aceleración de esas áreas que colapsan, como pasa en los ecosistemas. Por ejemplo, hay en Australia, creo que hace algunos años, no sé cuándo fue, si fue 1 año o 2 años atrás, fue subiendo la temperatura, fue subiendo hasta que de repente subió 1 grado por sobre lo que una comunidad completa de cientos de miles de murciélagos podía tolerar, y se murieron todos en un día. Ya, o 2, no sé, 3, todos. ¿Por qué? Porque llegó a un umbral. Y eso es lo que nos va a ir pasando, pero no nos va a pasar globalmente a todos juntos. En los próximos 30 años vamos a ver... No es tan apocalíptico como algunos creen. Es que no es que sea apocalíptico, sino que es gravísimo. No pensemos en un apocalipsis, pensemos por eso en esa idea de algunas personas un que deterioro. decir claro, como, un día al otro. No, es un proceso. Es un proceso de deterioro, es un proceso de catástrofe, porque van a escasear recursos, hay localidades que no van a tener agua, otras que van a tener inundaciones tan gigantescas que ya no van a poder seguir viviendo en esos lugares. Entonces son como, ¿y qué es lo que tienen que hacer las poblaciones? Adaptarse, ¿ya? Entonces, yo pienso que por lo menos en el nivel comunal, que es lo que yo ahora me estoy enfocando, lo bueno de que los municipios puedan abrazar y declarar la emergencia climática es que ponen el foco de todas las políticas públicas medioambientales en función de una adaptación acelerada y comprometida con hacer estos cambios. Concreto y acotado según tu visión, aterrizarlo al tema municipal. Oye, nos quedan los últimos 10 minutos para que alcancemos a hacer una última ronda. Jorge, te paso la pelota Sí, para que alcancemos a hacer en los últimos 10 minutos con sus comentarios de cierre. Quiero decir que si dentro de los procesos no se discute con el sistema económico del país, los cambios van a ser muy complejos, ¿ya? Y casi inexistentes. Entonces los políticos van a tener que, es decir, ustedes que están candidateándose, van a tener que tener la suficiente capacidad de convocar en procesos de cohesión social. Segundo, que incorporen la participación ciudadana responsable, es decir, de qué manera el Estado chileno incluye los referéndums, por ejemplo, para la toma de decisiones. Al contrario de lo que piensa la Pamela, yo creo que el estudio comparado es importante. Yo vivo en un país
que es de centro derecha principalmente, insisto, y ahora en febrero acaba de publicarse y se acaba de enviar a la Asamblea General francesa un proyecto de ley que fue construido por la ciudadanía, donde se eligieron distintas categorías de personas participantes de todos los sectores, edades, profesiones o no profesiones, etcétera, donde este presidente de centro derecha, ¿ya?, permitió una cosa que para mí es importante desde el punto de vista del discurso político, que es las propuestas de la comisión, que trabajaron más de un año, no van a tener filtro para que sean ingresadas o a referéndum o a la Asamblea General. Entonces, chapó. Y solamente para un poco reforzar lo que decía la Verónica, en términos generales, esa ley incluye un título y su articulado sobre el tema de los patrones de consumo, otro articulado, el título número 2, sobre cuestiones que tienen que ver con la producción y el trabajo, otro que tiene que ver con las medidas de transporte, otro que tiene que ver con un articulado respecto a cómo se trabaja en el urbanismo y el alojamiento de las personas, cómo viven las personas en un mundo más eficiente energéticamente, el tema de la alimentación y finalmente, para los que son abogadas, el tema de la fortalecización de la protección judicial del ambiente. Y eso fue construido por la ciudadanía, pero en un esquema, ¿ya?, donde la participación ciudadana no es infantilizada por el Estado, sino que no es cuestionada, no ingresa en la toma de decisiones concretas. Y en efecto, cosa que acá no ocurre. Y que tiene que ver con la adopción de medidas. Por eso yo insisto, igual que la catástrofe, para mí es más adopción que adaptación, pero eso es otro tema. Pero lo importante es el tema de lo que usted mencionaba y que yo creo que el aporte importante, pensando en lo que viene, en lo que hay que concentrarse, es cómo se configuran los arreglos institucionales para que la participación de la ciudadanía y de los distintos sistemas funcionales de la sociedad participen. Pues si aquí no son los buenos contra los malos nomás. Hay que tener... Y probablemente a algún empresario le va a salir más caro, pero bueno, hay que establecer en sociedad el acuerdo. Y esos acuerdos tienen que ser abiertos y hoy día tenemos la oportunidad. Esta discusión hace 20 años atrás no se daba. Imposible. Imposible. Jorge, yo creo que vamos a tener que hacer más encuentros de este tipo, más adelante quizá a nivel académico, activismo, pero tanto lo que sale de acá y además tantas personas también que podemos invitar a que sigan haciendo sus propuestas, sus comentarios, sus reflexiones. Pamela, te cedo el tiempo para que puedas manifestar tu cierre. Mira, yo creo que hay un tema, si bien el tema constitucional abre esta posibilidad y creo que hay que defenderlo con uña y diente, es un proceso que marca el inicio recién. O sea, y en ese sentido la ciudadanía, yo hago el llamado a la ciudadanía, ¿cierto?, que no deje de estar movilizada y de estar observando el proceso, porque va a ser largo. O sea, tú tienes que cambiar la constitución, ¿cierto? Eso van a ser 2 años, ¿cierto? Y después viene todo el proceso de cambiar las leyes orgánicas constitucionales, ajustarla a la constitución. Entonces, es un proceso que probablemente dure 10 años. O sea, yo trabajo hace mucho tiempo en el Congreso Nacional, cerca de la política pública, y te digo, llevo 7 años de 10 siguiendo la reforma al Código de Agua. ¿Y por qué no se avanza? Porque hay sectores económicos que se oponen a que avance. Entonces, a mí me preocupa un poco ese tema porque podemos llegar tarde, en el fondo, a las medidas que hay que tomar, que son... Ahora, creo que somos una generación, todo esto que estamos viviendo desde el estallido, pandemia y la crisis climática, que somos, entre comillas, la generación que va a apalancar la solución o no. Entonces, ahí creo que hay que poner todas las fichas, apuntar hacia allá en el fondo, porque de esto depende también que las generaciones futuras y puedan ver, ¿cierto?, lo que hemos podido ver nosotros como naturaleza, porque en el fondo eso es lo que está hoy en día en disputa. Y las soluciones son desde la complejidad, ¿cierto?, son multidisciplinarias, son transdisciplinarias, y van a requerir, como digo, una ciudadanía que esté observante y participante del proceso. No es posible que se construya una constitución sin la participación ciudadana, ¿cierto?, que esté insumando permanentemente el proceso. Tiene que ser un proceso no desde arriba hacia abajo, sino que ambos ahí estar permeando la información. Entonces, se requiere de esto. Si esto no ocurre,
va a ser muy complejo que se pueda empujar y avanzar, ¿cierto?, en la línea que tenemos que ir, que ya ni siquiera es un tema de ideología. O sea, aquí lo que hay que abandonar es el antropocentrismo que tenemos como impregnado, porque cruza absolutamente a todas las ideologías. Es el antropocentrismo lo que nos tiene hoy en día. Hemos puesto al hombre al centro de todo, y en ese sentido, por eso tenemos que ir hacia algo paritario también, porque las mujeres tenemos muchísimo que decir, y hemos estado excluidas en muchísimos espacios, y yo soy de las que confía que cuando hay una mujer las cosas funcionan, así como que administramos estupendamente. Entonces creo que tenemos que apuntar hacia allá, una sociedad paritaria que realmente involucre a las mujeres en los procesos de decisión, de participación, etcétera. Es la única manera que veo yo hasta ahora de poder enfrentar estas crisis, que además son numerosas. No es solo la crisis climática y ecológica. Tenemos, como dice Antonio Guterres, la crisis de la contaminación, y yo le sumo a eso la crisis sanitaria que vamos a continuar teniendo, porque el COVID puede que se acabe, pero van a seguir habiendo crisis sanitarias. Y por otro lado, la crisis de la democracia. Hoy en día las democracias están en tela de juicio, hay una tensión con respecto a la institucionalidad, entonces también tenemos que hacernos partícipes de reparar estas democracias. Hay que buscar nuevos mecanismos, y en eso es imprescindible, ¿cierto?, el poder dar el ancho a la participación como corresponde, porque la ciudadanía quiere participar y abrir los procesos. Así es, muy, muy coherente todo lo que tú dices, y de verdad comparto lo que tú señalas respecto a este tránsito. Esta constitución no es el resultado final, sino que es un punto de inicio para todas las transformaciones que vienen. Claro, no es populista decirlo, pero es lo más real y honesto también transmitirlo y comunicarlo para que todos sepan. Berito, ¿quieres dar tu cierre? Ya estamos con esto a 2 minutos. Ha sido súper rápido este encuentro, pero la invitación está abierta para que nos volvamos a encontrar prontamente, ¿no? Sí, bueno, primero agradecer porque ha sido realmente súper interesante, y además todo lo que se ha dicho acá, creo que espero que la gente pueda ver las grabaciones también de esta conversación, porque ha sido muy educativa también. Y además sin eufemismo, ¿ya? Sin eufemismo, y tratando de realmente mirar las cosas como son y decirlas como son, para que podamos realmente aportar a la toma de conciencia. Yo quiero poner el foco, con mis últimas palabras, con mi última intervención, en el rol que que tenemos las personas comunes y corrientes, la ciudadanía, ¿no?, la gente común, que tenemos para realmente ser protagonistas de esto. Yo tengo grandes esperanzas en que este proceso constituyente sea el primer paso para que la ciudadanía realmente vuelva a repolitizarse, y nos demos cuenta de que somos nosotras y nosotros los que vamos a llevar realmente las riendas de esto, pero que el proceso para recuperar el poder sobre eso es largo, y las luchas van a ser muy, muy fuertes, porque los intereses creados, los intereses económicos, políticos, que se resisten, son tremendos, tremendos. Entonces, esta nueva constitución y toda la transición que implica el dejar una vieja política y entrar en una nueva ola política es un proceso que va a tomar años. Pero lo bonito es que el proceso es lo que vale la pena vivir, ¿no? O sea, tenemos objetivos, claro, queremos tener una buena vida, queremos vivir en armonía con la naturaleza, queremos tener abundancia, respeto entre las personas, respeto interespecies, queremos cosas maravillosas, pero el proceso para llegar a esos objetivos es el que vale la pena, y ese se vive día a día, instante a instante. Entonces, el usar las herramientas que tenemos, por ejemplo, a nivel general en Chile, la Constitución va a fijar un marco de juego, un marco de reglas de juego, pero ¿dónde las vamos a vivir? En los niveles intermedios y en el nivel comunal, dentro de los municipios. Las alcaldías tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para poder, dentro de sus competencias, impulsar estas transformaciones de política pública, para prepararnos para estos escenarios que se van a ir dando desigualmente y de manera bastante diferenciada, y también
poco, digamos, sin certezas, ¿no? En cuanto a los tiempos, los momentos, se van a ir dando. Entonces, en la medida en que va cambiando las reglas del juego general, nosotros en lo local tenemos que seguir actuando igual, tenemos que prepararnos con educación ambiental y con una Es, participación comprometida. Las personas, necesitamos personas comprometidas, con esperanza, esperanza activa, con deseo de reencontrarse con los otros para poder ser nosotros la fuente de la creación de las soluciones y que dejemos de esperar que las cosas que nos llegan nos es sigan limitando. Oye, estamos ya terminando porque esto tiene un tiempo limitado, el internet siempre cortándonos lo que queremos seguir expresando. Qué lindo sería poder estar reunidos en persona, como tribus, como grupos, como colectivos, como comunidades, tantas formas en que nos podemos organizar y comunicar. Pero lo importante ahora es que podemos dar el ejemplo a la comunidad internacional y también poder tener un poquito de respeto y solidaridad con las futuras generaciones. Así que está la invitación abierta, estamos todos, estoy muy consciente de ello, dispuestos a seguir fomentando la educación ambiental para que en este proceso constituyente podamos hacer algo excepcional y sentirnos orgullosos de este proceso histórico que la verdad es único y además paritario y sin lugar a dudas con el aporte sin precedentes en la historia de Chile de los pueblos originarios al fin que van a poder aportar desde su cosmovisión tan diversa y nutrir también este histórico momento. Espero que lo podamos repetir, tengo más ideas que seguir desarrollando con cada uno de ustedes y ojalá también entre ustedes hagan otras cosas porque acá, como decíamos, esto no es antropocéntrico, es decir, tampoco es ególatra. La idea acá es ser generoso y entender que lo que prevalece tienen que ser las ideas y obviamente el amor frente a este proceso, porque de lo contrario estamos en un colapso. Así que un gusto, 1.000.000 de gracias por su tiempo. No los voy a olvidar, los voy a seguir llamando constantemente porque hay mucho que hacer en diversos espacios y hay que empoderar a las personas. Un abrazo gigante y que estén muy bien. Muchas gracias, Carolina.